que las sustancias tienen una cierta viscosidad, todas las sustancias, unos casi nada, otras muy alta. Y esta viscosidad pues nos va a modificar el cómo se muevan estas sustancias a través de la tubería o a través de los mecanismos de transporte o de los instrumentos de transporte que nosotros tengamos. Por eso es la importancia que tiene esta viscosidad. Nosotros como ingenieros, ustedes como ingenieros o personas dedicadas a la biotecnología seguramente se van a enfrentar a procesos industriales. Entonces, pues hay que conocer cómo actuarían estas sustancias viscosas en nuestro proceso, ¿sí? Para el transporte, entonces, o la transferencia de esta materia. Entonces, bueno, partimos de esta viscosidad que se van a, la viscosidad es la velocidad o el movimiento que la sustancia se opone a este movimiento, ¿sí? Digamos, por la fricción de el material que tiene esas tuberías o esa componente que va a transportar. Entonces, bueno, suponiendo que tienen digamos, una columna de fluido, y nos lo imaginamos así como que en placas, aplicamos una presión o una fuerza para que se mueva este fluido. Entonces, este fluido no se va a mover de forma homogénea. Digamos que si lo vemos así en placas, en plaquetas, se va a mover una más rápido que la otra y todo va a estar en función del material con el que esté rozando. Este material pues va a aplicar una fricción, recordando la definición de fricción, pues esta es la fuerza que se opone al movimiento. Entonces, bueno, entre más cerca esté o la que esté tocando en contacto con el material, pues es la que va a tener mayor fricción. Y bueno, si vemos digamos, de forma gráfica, el movimiento que tienen los fluidos, si le aplicamos un esfuerzo o una fuerza cortante, que se denomina con la tau, vamos a tener un movimiento hacia donde se aplica la fuerza. Aquí en este caso es hacia la derecha. Entonces, nuestra velocidad o nuestra razón del movimiento, de cómo se da este movimiento, va a ser diferente. Sin embargo, va a tener o va a formar una pendiente. Esta pendiente nos va a representar la viscosidad. Como decía su compañera, esta viscosidad va a ser constante. Entonces, todos los que cumplen con esta regla se les van a llamar fluidos newtonianos. Entonces, ustedes se preguntarán, y bueno, ¿la viscosidad es que cambia? Pues sí, sí cambia dependiendo del tipo de fluido que tengamos. Antes de pasar a estos tipos de fluidos que cambian su viscosidad, quiero que veamos la expresión que nos va a permitir conocer o calcular la fuerza cortante que le vamos a aplicar o que aplicamos en un cierto fluido para tener un desplazamiento, sí, o para conocer cómo es que se está dando este movimiento. Entonces, en la clase pasada habíamos visto esta relación, o la viscosidad era con una fuerza aplicada en un determinado fluido, ¿sí? Y esta fuerza o esta viscosidad pues va a estar dada en poises. Y bueno, estos poises los podemos transformar en otras unidades de medida, como en dinas por centímetro cuadrado, por ejemplo. Esta representación de la viscosidad también la vamos a encontrar en alguna literatura como esta letra, como la mu. ¿Sí? Entonces, esta es la misma que esta. Solamente quería aclararlo. Entonces, esta fuerza cortante va a ser igual a la constante de viscosidad, que esta constante de viscosidad, como en otras propiedades, como en otros conceptos, tiene una constante de proporcionalidad que va a depender
del tipo de sustancia que tengamos. No es lo mismo la constante de viscosidad que tenga un aceite, por ejemplo, a un alcohol o a una leche, ¿sí? Va a ser diferente. Y dentro de, bueno, de una misma sustancia, si tiene componentes, pues va a cambiar la viscosidad. Y bueno, esta viscosidad también va a estar relacionada, o esta fuerza cortante va a estar directamente relacionada con la razón de formación o la velocidad con la que cambia esta viscosidad, ¿sí? Entonces, bueno, ese es cuando hablamos de fluidos newtonianos. Y bueno, ¿qué características tendrán estos fluidos? Pues bueno, considerando que están a la misma temperatura. Ustedes han visto que cuando calentamos una sustancia, la viscosidad a veces cambia, o en general cambia, se hace menos viscosa. Entonces vamos a suponer que tenemos o que sometemos estos fluidos a una misma temperatura, no se va a cambiar esta viscosidad. Entonces, partiendo de este punto, podemos decir que la viscosidad es constante. Y es cuando presenta esta relación de forma proporcional al esfuerzo cortante. Si aumento o si le aplico doble fuerza cortante, entonces mi velocidad de formación va a ser el doble. A eso se refiere que esta viscosidad sea constante. También las propiedades de las sustancias dependen de la concentración de los solutos. Generalmente los fluidos newtonianos no tienen tanta cantidad de solutos, ¿sí? Por ejemplo, la leche descremada, el agua pura no tiene solutos, el aceite comestible, ¿sí? Entonces, generalmente estos fluidos newtonianos van a ser de este tipo, con pocos solutos, o digamos, van a ser disoluciones. Los fluidos newtonianos, creo que ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, también pueden ser los gases, ¿sí? En donde pues, esta relación en la velocidad de formación y la fuerza cortante van a ser directamente proporcionales. Y bueno, en función de estas características, y viendo que la viscosidad en este tipo de fluidos no cambia, ¿qué pasa con los que sí cambian? ¿Cómo es que cambian? Me gustaría comentar las características de estos fluidos que no cubren o no cumplen con esta relación y luego ya pasamos a los ejercicios. Entonces, bueno, aquí gráficamente están las características de los fluidos newtonianos. Como comentaba, tienen, digamos, forman una pendiente en su comportamiento. Esta es su velocidad, ¿sí? Su velocidad de formación va a aumentar entre más velocidad tenga de formación o su razón de formación sea mayor, es porque le aplicamos una fuerza de corte mayor. Si tenemos poca fuerza, si le aplicamos poca fuerza de corte, pues la velocidad de formación va a ser baja, y así. Entonces, ese es el comportamiento newtoniano. Hay otro tipo de sustancias como la Bingham jet, bueno, el flujo de tipo Bingham, en donde en algún punto, cuando cubre cierta cantidad de presión o de fuerza cortante, se va a comportar de forma constante, entonces va a ser un fluido newtoniano. Mientras no llegue a esa cantidad de fuerza, a esa cantidad de presión que se le aplica, no va a ser su viscosidad constante. Y bueno, todos han comido catsup. Mientras no le aplican una fuerza determinada, no va a salir o no va a fluir esa catsup. Tiene que llegar a un punto en el que sea suficiente esa fuerza que se le está aplicando esa fuerza de corte para que pueda fluir o para que salga de la botella, por ejemplo. Entonces, una vez que le aplican esa fuerza determinada, entonces va a empezar a fluir y se va a comportar con una viscosidad constante. Digamos, se le puede decir que es un fluido newtoniano, pero hasta cierta fuerza cortante.
Y bueno, viéndolo de con la figura del lado derecho, la velocidad de formación pues va a ser constante, no va a cambiar, ¿sí? La viscosidad no va a cambiar con respecto a la presión. Esos son los newtonianos. Cuando tenemos otro tipo de fluidos que no son newtonianos, es porque sí cambia la viscosidad. Aquí vemos, por ejemplo, los fluidos dilatantes, que nosotros podemos aplicar una fuerza cortante y su razón de formación, pues si aplicamos poca fuerza, tenemos una viscosidad menor. Si aplicamos una fuerza mayor, la viscosidad aumenta. Ustedes comentábamos la clase pasada, han experimentado con esos fluidos newtonianos, que es harina con agua. Entonces, si le aplican poca presión, su dedo se hunde, por ejemplo. Pero si le aplican una fuerza mayor, es decir, su fuerza cortante es mayor, esta viscosidad va a aumentar y los va a detener. Sí, acuérdense que la viscosidad es la fuerza que se opone, o esos fluidos se oponen al movimiento. Entonces aplican o hacen más grande esta fuerza de corte y su viscosidad aumenta. Bueno, esto seguramente lo han visto, es el principio que siguen los chalecos antibalas, ¿sí? Si la presión es grande, pues impide el paso de la bala. También, no sé, la arena, todos han ido a la playa, cuando están, digamos que le aplican poquita fuerza, no sé, con los puros dedos sí pueden meter los dedos a la arena, pero cuando van caminando, bueno, en una arena mojada, es difícil que se hundan, que se suma tanto ustedes, ¿no? Entonces, eso es, digamos, un fluido newtoniano. Y ese comportamiento, entre más presión o más fuerza cortante apliques, va a ser mayor viscosidad. Eso va a ser en cuestión de los fluidos dilatantes. Hay otros tipos de fluidos que son los pseudoplásticos, ¿sí? Fluidos pseudoplásticos. Estos van a ir cambiando su viscosidad conforme también aumenten su fuerza de corte. Aquí lo curioso es de que si yo aplico una fuerza pequeña digamos, de presión, de fuerza cortante, voy a tener un valor de esta viscosidad. Si yo aumento, va a llegar un punto en que va a ir aumentando, pero en un determinado momento se va a mantener constante, ya no voy a poder aumentar más mi viscosidad, ¿sí? Entonces, digamos que disminuye o va a tender a disminuir esta viscosidad en estos pseudoplásticos. Y bueno, aquí también en este tipo de fluidos se considera una temperatura, digamos que no cambia, constante. Si cambiamos la temperatura en estos fluidos también se va a modificar. Sin embargo, bueno, este comportamiento se va a mantener. También están otros tipos de fluidos que también son plásticos, los plásticos Bingham, como les comentaba, pueden ser constantes, pero estos van a cambiar no van a tener tantos cambios como los que ya les comenté, los pseudoplásticos o los dilatantes, pero sí van a tener un cambio de viscosidad. Aquí, cuando tenemos una cierta cantidad de fuerza cortante, vamos a tener una menor cantidad de viscosidad o menor valor de la viscosidad. Conforme aumenta, va a ir aumentando la viscosidad, pero va a llegar un momento en que se va a comportar constante, ¿sí? Entonces, estos son los tipos de fluido que se pueden presentar en algún proceso, ya sea en alimentos, ya sea en la farmacéutica, en la cuestión de energías. Este tipo de fluidos se pueden encontrar o se pueden enfrentar a ellos. Y pues bueno, por eso es importante
la viscosidad de cada una de las sustancias. Y bueno, aquí también, si tenemos o si vemos los fluidos independientemente del tiempo, de todas maneras vamos a tener este comportamiento. Sí, la velocidad de formación o el cambio de la viscosidad también se va a ver en un fluido que esté, digo, en un mismo tiempo, también van a tener este cambio, ¿sí? Aplicando una fuerza cortante, en los dilatantes pues va a ir en aumento. En los pseudoplásticos va a ir, digamos, aumentando, pero en un punto ya no va a tener cambio y se puede mantener constante. Igual en los plásticos, ¿no? Y bueno, esto es también independientemente del tiempo. ¿Sí? O sea, si lo tengo en un momento, voy a tener las mismas características. No sé si hasta aquí tengan dudas. Esta es de forma general de los tipos de fluidos que pueden ser newtonianos o no newtonianos. Si su viscosidad no es constante, entonces es un fluido no newtoniano. Si es constante, pues puedo decir que tengo un fluido newtoniano. Y bueno, puedo conocer la fuerza cortante que le puedo aplicar o la que está teniendo en ese proceso. Y bueno, si no hay preguntas, comentarios, pasamos a un ejemplo. Y bueno, este es teniendo un fluido newtoniano. Y para conocer la densidad de flujo, ¿sí? O la cantidad de movimiento que puedo tener en un fluido, aquí nos pide calcular esta densidad de flujo, es decir, cuánto movimiento puedo tener en ese proceso. En un estado estacionario, si tengo una fuerza de corte, bueno, se quiere expresar esta fuerza de corte en kilogramos por metro cuadrado. La velocidad de la lámina inferior, ¿sí? Tiene una dirección positiva en el eje de las X y tiene 0.3 metros por segundo. La distancia entre las láminas es de 0.0003 metros y bueno, su viscosidad es de 0.7 centipoints. Aquí les puse un centipoints es igual a 0.01 poise. Y como les comentaba, los poises está dado en gramo por centímetro por segundo. Entonces, partiendo de esto, podemos hacer las conversiones. Entonces, la solución, pues hay que, como se desea tenerlo en kilogramos por metro cuadrado, pues tenemos que transformar los datos a las unidades que nos piden. Entonces, la viscosidad las tenemos es igual a 0.7 centipoints. ¿Cómo llegamos a este valor? Me gustaría que lo hicieran, muchachos. Partiendo de que aquí son puras conversiones. Les debe de dar esta parte. Entonces, un centipoints es igual a 0.01 poise. Y también un poise es igual a gramo por centímetro por segundo. ¿Cómo se les ocurre empezar o cómo creen que se puede hacer esta conversión? ¿O por qué lo multiplicamos por 1.0194 por 10 a la 4? Muchachos. ¿Lo están haciendo? Sí, maestra. ¿Sí? Sí.
Maestra, Yo creo, maestra. ¿Mande? Sí, dígame. que si se va cambiando, o sea, por ejemplo, de centipoise, luego a poise, luego a... ¿Qué es? Gramos por Gramos centímetro por centímetros. segundo. Ajá, y ya después eso a kilogramos. Exacto. Y de los centímetros también se transforman a metros. Sí, también. Ajá. Me dicen si les da, ¿eh? Bueno, nos debe de dar o les debe de dar. Cada quien tiene su estilo de hacer las conversiones, a lo mejor con reglas de 3 o usando factores de conversión. Los factores de conversión es como yo lo he manejado. Bueno, a mí me da 7.358. Si lo redondeamos, pues sí, 7.14. 7.3, perdón. 13.58 por 10 a la menos 5. Muy bien. Es como este, ¿verdad? Ese es su factor de conversión. Perdón, su viscosidad. Sí. Muy bien. Muy bien. Digo, muy aproximado. Entonces, una vez que tenemos nuestra viscosidad, bueno, aquí está, este ejercicio está, digamos, como que en partes. Recuerden, déjenme les pongo sí, aquí está abajo. Tenemos para conocer nosotros la fuerza cortante, es la viscosidad por la razón de la velocidad de formación. Entonces, aquí tenemos la razón de formación. Nuestra velocidad en X, bueno, es la inicial menos la final menos la inicial, por eso ponen este negativo. Hay varios autores en donde no ponen el signo negativo. Este sí se lo pone, aquí no se lo quité. Pero como lo manejamos al inicio, la expresión estaba en positivo, por eso se lo quité. Entonces, bueno, revisé varias bibliografías, uno sí le pone, otro no. Y tiene que ver con el sentido de la pendiente. En esta bibliografía la pendiente va hacia abajo. Pero bueno, para que no le pongan este valor negativo. Entonces, bueno, si nosotros tenemos esta diferencia de velocidad o esta velocidad que nos indica el ejercicio, nos dice que la dirección es positiva y es de 0.3 metros por segundo. Entonces aquí sustituimos 0.3 metros por segundo y la distancia el espacio entre las láminas es de 0.0003 metros. Esto ya lo tenemos así. Haciendo esta operación nos dice que son 1000 sobre segundo. Esa es la razón. Entonces,
si lo ponemos ya en la fórmula, tenemos que la viscosidad por la razón de velocidad nos daría en kilogramo metro cuadrado. Sería 7.14 por 10 a la menos 2 kilogramos por metro cuadrado. ¿Le salió este valor? Sí, maestra. Muy bien. Entonces, bueno, esa es una manera de calcular nuestra fuerza cortante en un fluido. Si se fijan, es muy parecido a la transferencia de calor o la transferencia de masa. Digamos, la fórmula es muy similar. Entonces, bueno, les voy a poner en el aula unos ejercicios para que los practiquen. Sí, vamos a continuar, viendo esta parte de los fluidos no newtonianos, y los ejercicios son muy parecidos a este, ¿sí? Entonces, se los voy a dejar para que tengan, digamos, herramienta para practicar, ¿sí? No sé si tengan preguntas del ejercicio. Muchachos. En el caso de los otros problemas, maestra, podríamos usar el mismo factor de conversión 1.0194. Sí. Bueno, Ok, suponiendo que tienes centipoints, ese ya lo tienes, o sea, este ya lo tienes fijo. Claro muy que bien. sí. Muy bien, entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Está muy sencillo, no sé si sabían algo de este tipo de fluidos, pero digamos, es un tema accesible, ¿no? Entonces, bueno, las características de estos fluidos no newtonianos, su viscosidad va a cambiar. Entonces, de acuerdo a las condiciones de esta velocidad de corte o de esfuerzo, es el cambio que va a tener. Por lo tanto, no es un fluido constante. Las propiedades de las características moleculares de estas sustancias son generalmente coloides. Y bueno, depende de la fuerza que se le aplique, la viscosidad que va a tener. Y bueno, esta propiedad también se le da el tamaño de la partícula, de acuerdo a las interacciones que tienen entre ellas, ¿no? Dependiendo del tamaño es la interacción que van a tener. Y bueno, cuando se dice que son independientes del tiempo, los fluidos pueden ser dilatantes, es decir que, como vemos en la gráfica, son en los que la viscosidad aumenta cuando aumenta la velocidad de corte o la fuerza de corte. Entonces, bueno, como les decía, en la arena de la playa, cuando está con agua, ahí este es un fluido dilatante. El almidón, que ese experimento siempre lo hacen en la mayoría de las escuelas, cuando ven este tipo de fluidos, o en las ferias de ciencias hacen este almidón con agua, es harina con agua, ¿sí? También las masas de pastel tienen este principio. Y los pseudoplásticos, aquí su viscosidad disminuye cuando aumenta esta fuerza de corte. Por ejemplo, la gelatina, la miel, las pinturas. A lo mejor lo han visto en las pinturas cuando aplican la fuerza para mezclarlas. Entre más fuerza le apliquen, pues va a ser más fácil, o digamos, van a sentir menos fuerza en detener el movimiento. O sea, su viscosidad va a ir disminuyendo. Y bueno, los fluidos plásticos son los que se requiere una fuerza inicial solamente para poder fluir. Una vez que fluye, bueno, ya se comportan o con una viscosidad constante. Y bueno, les ponía el ejemplo de la catsup. También hay unos que son dependientes del tiempo, y estos son los tixtrópicos.
que son los que su viscosidad disminuye con el tiempo. Por ejemplo, las claras de huevo, las dejamos ahí en un tiempo determinado y su viscosidad va a ir disminuyendo. Y bueno, los fluidos reoéxicos, su viscosidad va a aumentar de acuerdo, conforme pasa el tiempo va a ir en aumento. Y bueno, estos son algunas de las características que tienen estos fluidos no newtonianos. Aquí les voy a poner les puse un esquema, a lo mejor para que quedara más, digamos, más gráfico. Cuando tenemos un fluido no newtoniano, pueden ser independientes del tiempo o dependientes del tiempo, ¿sí? Aquí los que son independientes del tiempo, no hay un punto en donde haya hay un cambio de esta viscosidad, que pueden ser los pseudoplásticos o pueden ser los dilatantes, y donde hay un punto de cambio, ¿sí? Que pueden ser los plásticos ideales o los pseudoplásticos. Aquí, bueno, nunca van a empezar, digamos, del punto de origen, sino tienen que aplicar una cierta fuerza para que se puedan comportar como tales, con una viscosidad constante. Y bueno, los que dependen del tiempo son los tixotrópicos o los reopéticos. Bueno, estos son, digamos, los que dependen del tiempo, ¿sí? Entre más tiempo pase en movimiento, su viscosidad va a ir en aumento. Y bueno, también cabe mencionar que hay unos fluidos que son viscoelásticos, como las plastilinas, ¿sí? Hay que aplicarle una fuerza determinada de corte para que puedan, digamos, transportarse, pero esa, digamos, textura o esa viscosidad es elástica, ¿sí? No se mueve tan fácil. Y bueno, digamos, para reforzar, algunos fluidos pueden ser con el tiempo, bueno, independientes del tiempo, pueden ser unos fluidos adelgazantes, en donde hay descenso de la viscosidad conforme aumenta la velocidad de corte, no necesariamente el tiempo, sino la velocidad o la razón de esta transformación del fluido, ¿sí? Y bueno, estos son los pseudoplásticos. Entonces, también los que son espesantes van a ser los fluidos dilatantes, en donde incrementa la viscosidad a medida que aumenta su razón en la velocidad de formación. Le aplican una mayor fuerza cortante, entonces la viscosidad cambia, pero va a ir en aumento. Entonces, bueno, ¿por qué es, digamos, este cambio? Solamente digo como para reforzar, cuando tenemos una sustancia o un fluido en reposo, pues no se le aplica ninguna fuerza, ¿sí? Y tenemos todo, digamos, en su estado de reposo, no hay alguna fuerza que haga que se muevan estas, digamos, láminas imaginarias. Cuando empezamos esta fuerza de corte o el cizallamiento, pues como les comentaba, hay un roce o una fuerza que se opone a este movimiento en las capas en donde tiene contacto con el material. Si aquí vemos el material completo, este efecto también lo va a tener aquí arriba, ¿sí? Digamos que va a ser como una curva. Las láminas que están pegadas al otro extremo del material que conduce este fluido, pues también va a detener el movimiento de este fluido. Pero bueno, aquí lo estamos viendo a la mitad. Entonces, las partículas estas que están inmersas en el fluido o que forman parte del fluido, pues se van a ir alineando conforme va aumentando o conforme se va llevando a cabo este movimiento.
Entonces estas partículas se alinean de acuerdo al flujo. Y bueno, algunos agregados del fluido se van a romper. Cuando tenemos algunos polímeros, no sé si les ha tocado trabajar por ejemplo, con alginato, con quitosano. Se forman como hilos. Bueno, hay veces que sí se ven. Estos hilos de los polímeros se van alargando conforme se van moviendo, ¿sí? Entonces, bueno, estos son algunas cuestiones que pasan con estos fluidos, ¿sí? Bueno, cuando tenemos estos fluidos en reposo, pues las partículas, como ven, digamos, tienen su espacio, ¿no? Cuando se inicia el movimiento, las partículas que están inmersas se van alineando, ¿sí? Se van orientando hacia donde se va dando el flujo. También se van alargando, ¿sí? O bien se van deformando. Hay otras que se destruyen. Sin embargo, bueno, todas van en función de hacia dónde va el flujo. Bueno, y bueno, haciendo una comparación de estos fluidos newtonianos y los no newtonianos, conforme la viscosidad aumenta, o si tenemos una viscosidad alta, nuestro flujo no va a cambiar, va a ser pequeño, o nuestra velocidad de cambio va a ser pequeña. Conforme disminuimos la viscosidad, pues mi velocidad de cambio lo vamos a tener mayor, ¿sí? Eso es, digamos, lo que pasa de forma gráfica con este tipo de fluidos. Y bueno, unos ejemplos de los pseudoplásticos, pues tenemos a los shampoos, a los jabones líquidos, la goma de tragacanto en agua, ¿sí? Jabones en agua, alginato, el alginato con sodio en agua, la pulpa de papel, pintura, etcétera, pues van a tener este comportamiento. Va a llegar un punto en el que aplicamos, bueno, aquí es el umbral, hay un momento en que alcanzamos una cantidad de fuerza cortante y el fluido va a poderse dar y su viscosidad se va a comportar como constante. Y bueno, algunos plásticos, pues es las gelatinas, la mayonesa, la pasta de dientes, ¿sí? Algunas pomadas, los labiales, estos son fluidos tipo Bingham, ¿sí? En que van a ir disminuyendo su viscosidad conforme aumentan su fuerza de corte. Bueno, si lo han visto cuando aumentan la fuerza en la pasta de dientes, entre más fuerza apliquen, su viscosidad se va a dar o va a ir disminuyendo y lo pueden sacar del tubo, ¿no? Igual la gelatina, la mayonesa. Bueno, aquí les puse otro diagrama de lo que pasa con estos fluidos conforme pasa o conforme aumentan o disminuyen su fuerza de corte. La velocidad de cambio pues va a tener o va a estar relacionada con la fuerza que le apliquen de corte. Va a estar va a tener una forma logarítmica. Y bueno, esto lo pueden aplicar o lo pueden ver en algunos productos. Por ejemplo, cuando combinan un fluido dilatante, o sea, un newtoniano con una fibra, la resistencia que tiene, pues les va a permitir, digamos, que proteja, por ejemplo, o que estos
estas partículas de las que está formada esta sustancia, pues va a permitir que se protejan, ¿no? Por ejemplo, en los chalecos antibalas. Digamos, son aplicaciones que tienen estos fluidos. Pareciera que son solamente para el transporte, pero se pueden obtener varios beneficios, ¿no? Bueno, aquí es otra manera de mostrarles los fluidos dilatantes. Esto ya lo han visto. Golpean la harina y no se puede hundir, pero si meten los dedos suavecito, pues sí, se pueden manchar. No sé si les ha tocado pasar corriendo por una cama de almidón, no les pasa nada. Bueno, tiene alta cantidad de sólidos. Bueno, los fluidos newtonianos que dependen del tiempo, como los tixotrópicos, tienen un descenso en su viscosidad aparente con el tiempo. Y bueno, su velocidad de formación puede ser constante después de una recuperación gradual de esta velocidad, ¿sí? O de esta fuerza cortante. Los reopécticos tienen o aumenta su viscosidad aparente con el tiempo. Cuando su velocidad de esfuerzo o su fuerza cortante es después de que se recuperan desde, digamos, su viscosidad. Y bueno, también se le puede llamar antitixotrópico, ¿sí? Entonces, bueno, conforme pasa el tiempo, su viscosidad se va a ver, digamos, afectada. Y bueno, cuando tenemos estos fluidos no newtonianos y que dependen del tiempo, pues podemos ver que su viscosidad, cuando pues no ha pasado el tiempo, su viscosidad es menor. Conforme pasa el tiempo, su viscosidad va a aumentar. Esto es con los fluidos reopécticos. Cuando tenemos los tixotrópicos, su viscosidad va a disminuir conforme pasa el tiempo. Sí, cuando, digamos, lo acabamos de poner en movimiento, su viscosidad va a ser mayor. Conforme pasa el tiempo, disminuye. Y bueno, digamos que su cambio en el flujo va a estar de forma constante. Y bueno, aquí el esfuerzo tangencial que tienen estos fluidos con respecto al tiempo, nosotros aquí podemos ver los fluidos comunes, ¿sí? no van a tener ningún cambio conforme se les aplique el esfuerzo, ¿sí? El esfuerzo cortante, su viscosidad no va a cambiar, pero los reopépticos van a ir en aumento, digamos, su razón de formación, su viscosidad va a cambiar, va a ir en aumento, y los tixotrópicos van a ir disminuyendo. Es otra manera de verlos. Y bueno, uno de los ejemplos de los tixotrópicos es el yogur, las salsas de tomate, ¿sí? Los reopécticos, como el yeso, por ejemplo, pues estos, digamos, va a llegar un momento en que ya no se van a mover, se van a solidificar. Entonces aquí, digamos que aumenta su viscosidad con el tiempo. Y bueno, aquí también tiene que ver, porque pierden, digamos, humedad, pero su composición química también, que hace que se hagan muy densos. Y bueno, aquí les pongo una tabla de las viscosidades. Si vemos las viscosidades de acuerdo al tipo de fluido, pues va a ser muy variable. El etanol es el que menos viscosidad tiene. Comparado con el agua es viscosidad de 1, pues la sangre es de 5, etcétera, ¿no? La miel es una de las sustancias que son densas, son viscosas, y es de 10.000 milipascales.
Bueno, ya con esto terminaríamos lo que son los fluidos newtonianos y no newtonianos. El cálculo de las fuerzas cortantes que vamos a, o que se va a considerar para este curso, pues vamos a suponer o vamos a tener en cuenta solamente los fluidos newtonianos. Los no newtonianos no vamos a hacer ejercicios. Entonces les voy a subir unos ejercicios, van a ser poquitos, para que apliquen esta fórmula y para que practiquen. Si tuvieran alguna duda, lo vemos el lunes. Pero sí me gustaría ya pasar a lo que son fenómenos de transporte, ¿sí? Sí, yo creo que aquí le vamos a dejar. No sé si tengan alguna pregunta. Maestra, ¿va a subir esta presentación para checarla con calma y reafirmar el conocimiento? Sí, les voy a poner después, sí, les voy a poner algunos ejercicios para que, vean cómo, para que tomen los valores de esta tabla. Se los voy a poner. Ok, gracias. Maestra, Mande. yo no entendí como el criterio para las sustancias Birnham o Brigham, algo así. Porque vi que se podían para los fluidos newtonianos y para los plásticos, pero no entendí cuál era el criterio para que fueran de ese tipo. A ver, aquí está. Aquí. El criterio, bueno, más bien el comportamiento de estos fluidos tiene que ver con que este tipo de sustancias tienen una viscosidad tal. Entonces, cuando aplican una fuerza de corte, es decir, esta fuerza es la que va a empujar o la que va a permitir que se muevan estos fluidos. Cuando ustedes aplican esta fuerza, va a llegar un momento en el que se va a dar el movimiento. Cuando tenemos el movimiento, tenemos una cierta viscosidad. La viscosidad tiene que ver con la fuerza que pone la sustancia o el fluido para oponerse al movimiento. Entonces, cuando aplicamos una fuerza cortante suficiente, vamos a alcanzar para que el punto en el que esta viscosidad que va a presentar este fluido va a ser constante, es decir, ya no va a cambiar. Si aplicáramos una fuerza menor a este punto, nuestra viscosidad va a modificarse. Por ejemplo, si yo aplico una fuerza con este valor, este fluido a lo mejor tiene una viscosidad un poquito mayor, ¿no? O sea, sin llegar a este punto. Vamos a decir que alcanza este valor. Pero si yo aplico una fuerza mayor, va a tener un poquito menos de viscosidad. Si cambio esa fuerza de corte, voy a tener otro valor de viscosidad. O sea, no va a estar oscilando, sino va a tener un comportamiento un poco curvo. Y esa viscosidad, va a variar de acuerdo a la fuerza que tú le pongas de corte. Mientras no llegues o mientras no alcances esta fuerza que permite que la viscosidad no cambie. No sé si me di a entender. Sí, la creo que ya viscosidad, quedó más claro. sí, la viscosidad, mientras no alcances la fuerza, digamos, óptima, la fuerza de corte para que este fluido tenga una viscosidad constante, tu viscosidad va a cambiar de acuerdo a la fuerza cortante que tú le apliques. Hablando de una fuerza cortante menor a la óptima.
Cada fluido va a tener una fuerza de corte porque va a tener una viscosidad. Entonces, va a llegar un momento en que estas sustancias tienen una viscosidad constante o se van a tener un valor dependiendo del fluido que sea, va a tener un valor de la viscosidad. Por lo tanto, va a tener una fuerza óptima que tiene que alcanzar. ¿Sí? No sé si tengan alguna otra pregunta. Gracias, maestra. Sí. ¿Sí? Maestra, Mande. ¿la viscosidad cambia con la temperatura? Sí, sí se modifica. Cambia con el tiempo algunos fluidos, así como aquí, los que son dependientes del tiempo. Pero todos los fluidos van a cambiar con la temperatura. Sí, es un factor que se tiene que considerar. Estas características son pensando en que su temperatura no cambia. Ok, gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Maestra, rápido, en lo que le explicó ahorita Rebeca, mencionó que eso era con una fuerza de corte menor, ¿no? Digamos que oscila la viscosidad, o sea, no está constante, pero si es mayor, ¿sería lo mismo? ¿O nada más aplica con fuerzas menores? Sí, va a llegar, sí, cuando si es buena tu pregunta, si aplicamos una fuerza mayor, aquí ya se va a comportar mayor a este punto, mayor al óptimo. Si aplicas una fuerza mayor, ya va a tener una viscosidad constante. Entonces, si tú aumentas la fuerza de corte, digamos 2 veces o al doble, vas a tener el doble de formación. Si le aplicas al triple, vas a tener una triple velocidad de formación. Entonces se va a comportar tu viscosidad constante, siempre y cuando pases el óptimo. ¿Sí? Ah, ok, sí, gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, bueno, para concluir, los fluidos newtonianos tienen una viscosidad constante. Los newtonianos. Los no newtonianos, dependiendo del tipo de composición que tengan estos fluidos, se van a comportar de una cierta manera. Los dilatantes aumentan, los pseudoplásticos disminuyen. Los de Bingham, bueno, se van a comportar constantes de acuerdo o hasta alcanzar su fuerza de corte, digamos, óptima, ¿sí? Y los pseudoplásticos, bueno, estos van a disminuir conforme aumenten la fuerza de corte. De forma concreta sería, de forma general serían estos los puntos más importantes de los fluidos no newtonianos. Sí, entonces, pues nos veremos el lunes y pues les voy a poner unos 3 o 4 problemitas que yo creo que están sencillos y para seguir con el tema que sigue. ¿Sí? No sé si tengan algún otro comentario o pregunta. En la siguiente sesión, no sé si tengan inconveniente para llevarnos las 2 horas, muchachos. O al menos 1 hora y media. ¿Sí? Ya ven que habíamos quedado 1 hora conectados en videollamada y la otra les dejaba ejercicios. Pero para ver pues 1 hora y media y poder abarcar un poquito más de los temas, a ver si terminamos la siguiente semana. Sí, maestra, lo que se ocupe. Sí. Muy bien. Entonces,
pues sería todo de mi parte por el día de hoy y nuevamente les pido disculpas. Digo, me surgió algo inesperado. Nos veremos el lunes. Sí. Se los Sí, agradezco. Sí, maestra, buen día. Los problemas que va a dejar, no sé si ya dijo para cuándo son o cuándo los va a dejar. Les había comentado que no les voy a pedir que me los entreguen. Es para que ustedes los hagan, digo, confiando en que ustedes los van a hacer. Si tuvieran duda, los comentamos el lunes. ¿Sí? Mientras no les acabe de revisar las tareas que ya les pedí, no les voy a pedir que me entreguen estas tareas. Yo espero ya para el lunes tenerlos todos revisados. Pero por el momento no me los van a entregar, solamente se los voy a poner para que ustedes los practiquen, los vean y si tienen dudas, los vemos el lunes para aclarar dudas. Pero ya una vez que ustedes los hayan realizado o hayan intentado realizarlos, para avanzar un poquito más rápido. ¿Sí? Sí, De maestra, todas gracias. maneras, si tuvieran dudas y mientras los están realizando, me preguntan por el chat. Ujú. Sí, maestra, gracias. Está bien, Gracias. maestra, gracias. Gracias a Gracias. ustedes. Y nos vemos el lunes entonces. Hasta el lunes, maestra.